La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de azúcar libre, un aditivo que lleva acompañándonos desde hace muchas décadas y cuyo consumo se ha incrementado de la mano de una industria alimentaria que vio en ese ingrediente un modo de acercarse al consumidor, en ocasiones a los más jóvenes de la casa. Pero como veremos en el episodio de hoy, el azúcar está en más lugares de los que pensamos. Por eso es importante conocer su papel en nuestra alimentación. Se estima que la ingesta de azúcar nunca debe superar el 10% del total de calorías consumidas, siendo el 5% la cifra indicada por la OMS para mantener unos hábitos alimentarios saludables. Soy Laura Blanco, periodista y consumidora preocupada por mi salud y la de los míos, y estoy encantada de que me acompañéis en este nuevo episodio de Voces Activistas. Como decíamos, si el objetivo es disminuir el consumo de azúcares libres, el primer paso es conocer dónde y cómo se encuentran para así definir mejor nuestra cesta de la compra. Hoy vamos a hablar con Antonio Rodríguez Estrada, aunque seguro que os suena más si os digo el nombre de su proyecto, sinazúcar.org. Antonio es consultor tecnológico y fotógrafo, además de un entusiasta de la alimentación saludable y la nutrición deportiva. Acaba de publicar su segundo libro con el sugerente título de La vida es más dulce sin azúcar. Sugerente, pero que nos hace pensar. Hoy queremos aprovechar su presencia para invitaros a reflexionar acerca de nuestra relación con el azúcar. Hola Antonio, bienvenido, ¿qué tal? Hola Laura, encantado de estar con todos vosotros y poder contribuir a hacer una sociedad más libre de azúcares. A ver, Antonio, yo descubrí, y supongo que muchos de las personas que nos están siguiendo, sinazúcar.org, cuando empezaste a realizar las primeras fotos en las que acompañabas un producto de alimentación junto al azúcar equivalente que contenía ese producto. ¿De dónde nace la idea? Porque realmente es la mejor manera con esa imagen con la que nosotros entendemos realmente el azúcar que ingerimos, el azúcar que tiene cada uno de los productos que metemos en la cesta o en el carrito de la compra. Sí, mira, hace unos años mi nutricionista me recomendó que empezase a reducir el consumo de azúcar, ¿no? Ujú. Era una de las muchas recomendaciones que me daba para una mejor nutrición y mejor salud. Y empezaron mis preguntas, ¿no? ¿Dónde está el azúcar? ¿Por qué hay que reducirlo? Ese tipo de preguntas muchas veces, cuando buscaba información, había información muy, muy, muy diversa y sobre todo costaba encontrar cuánto azúcar es el que debemos consumir y dónde estaba, ¿no? Empiezas a investigar y descubres que el azúcar está en muchos productos que tú consideras saludable, ¿no? Pero cuando lo comunicas, lo hablas con la gente de tu entorno y dices, mira, este yogur tiene, por ejemplo, 15 terrones de azúcar, o 10 gramos, o empiezas a dar cantidades y la gente te mira raro, ¿no? Como diciendo, no sé de qué me hablas, ¿no? Sin embargo, cuando fui capaz de ponerle una imagen fotografiando el yogur con los terrenos de azúcar que tenía, la gente lo vio clarísimo, ¿no? Y empecé a ser capaz de transmitir a la gente de mi entorno que realmente estábamos inundados muchas veces con productos hiperazucarados, ¿no? Hasta entonces, cuando tú hablas de forma genérica, con números, con gramos, con terrones, la gente te miraba mal, ¿no? Te decía, ¿qué es eso? ¿Qué me estás hablando? Cuando lo haces visualmente, es una forma de comunicar muy potente y sobre todo cuando empleas las mismas técnicas publicitarias que utiliza la industria, ¿no? No simplemente coges una fotografía hecha con un móvil, no. Haces una fotografía muy cuidada, muy bien iluminada, con los mismos recursos que se utiliza por parte de la industria para enseñarnos su producto, pues utilizas esas mismas técnicas, esas mismas herramientas de marketing para comunicar el contenido de azúcar de estos productos. Claro, la primera duda que me surge cuando veo los terrones, tus fotos con los productos es, a lo mejor en un producto pone sin azúcares añadidos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lleva azúcar? Sí, ¿No lleva azúcar? Este tipo de mensajes en el packaging son informativos o nos despistan un poquito. pues mira, la industria utiliza sus herramientas de marketing lo mejor que puede, ¿no? Entonces, muchas veces utiliza este tipo de frases, ¿no? Como sin azúcar añadido para promocionar la venta de sus productos.
ahora hay mucha conciencia sobre los peligros del abuso de azúcar, ¿no? Entonces, esta frase, añadida a muchos productos, puede disparar las ventas. ¿Qué pasa? Que son verdades a medias, ¿no? Porque a lo mejor pone que son sin azúcares añadidos, pero utilizan otro tipo de elementos que hace que sea alto en azúcar, ¿no? Por ejemplo, utilizan zumos concentrados para hacer un jarabe que al final endulce el producto, ¿no? Entonces estamos en las mismas. A veces se utiliza productos como a lo mejor la pasta de dátil para endulzar y eso hace que el producto resultante sea muy alto en azúcar, ¿no? Que aunque no es igual que el azúcar refinado, para nuestro metabolismo sigue suponiendo muchas veces una ingesta demasiado alta, ¿no? Entonces, la industria nos dice muchas veces que es un producto sin azúcares añadidos, pero lo que no te dice que es, a pesar de eso, seguimos teniendo mucho azúcar en el producto. ¿Por qué el azúcar? ¿Por qué el azúcar se ha convertido en el malo de la película en nuestra sociedad? ¿Qué efectos nocivos nos provoca? Bueno, hoy en día se consume demasiado azúcar, es decir, los estudios dicen que para tener una salud adecuada deberíamos reducir el consumo de azúcar por debajo de 25 gramos, que más o menos, para que nos hagamos idea, son unos 5 terrones, más o menos cinco cucharillas de azúcar. El problema está que muchas veces no es el azúcar que nosotros añadimos al café, ese no es el problema, sino que es azúcar que está en muchos de los productos que consumimos a diario. Empezamos por un yogur, unas natillas, que sería como lo más obvio porque está dulce, pero incluso en alimentos salados, ¿no? Te tomas, por ejemplo, a lo mejor una ensaladilla, un poco de jamón cocido, El ese tipo de tomate para los alimentos que espaguetis, nosotros, por ejemplo, los botes claro, esos de tomate para es hacer decir, espaguetis, ¿no? Claro. por ejemplo, sin ir más lejos, el tomate que se vende como tomate casero natural tiene hasta a lo mejor 4 o 5 terrones de azúcar por bote, ¿no? Entonces, eso acumulado a lo largo del día se produce una suma de todos estos productos y al final consumimos demasiado. Esto hace que ese consumo elevado, no si tomamos una cucharada en el café, sino si a lo largo del día superamos, pues eso, en 3 o 4 veces las cantidades recomendadas, eso hace que aumente las posibilidades de sufrir ciertos problemas. Empezando por caries, siguiendo por sobrepeso y obesidad y pasando con enfermedades más graves como diabetes tipo 2. No es que automáticamente vayamos a desarrollar una diabetes tipo 2, pero sí aumentamos el riesgo de sufrirla, ¿no? Y es un problema de salud que es importante, ¿no? Y se podría mitigar, reducir la probabilidad de sufrir este tipo de enfermedades reduciendo el consumo de azúcar. ¿Estamos hablando siempre de azúcares en alimentación procesada o también te refieres a los azúcares que de manera natural tienen algunos productos, principalmente la fruta, ¿no? Que en ocasiones nos dicen, no, no tomes fruta después de la cena porque Sí, ya paras tu actividad. ¿Tenemos que diferenciar el azúcar natural del azúcar añadido? sí, tenemos que diferenciarlo. La Organización Mundial de Salud habla de un concepto que es azúcar libre. Llamar azúcar libre a todo el azúcar que los fabricantes añaden a sus productos o incluso nosotros añadimos por ejemplo, en las infusiones o el café, eso sería el azúcar añadido, pero también incluye dentro de la categoría de azúcar libre el azúcar que está presente en los zumos y en la miel. Es decir, ese azúcar que aunque provenga de fuentes naturales, eh, está muy disponible para ser absorbido por el metabolismo. Y ese tipo de azúcar, el de los añadidos más el azúcar de los zumos y de la miel, se considera azúcar libre. Y esos son los que nos invita a reducir. Los azúcares intrínsecos, que son los que tienen, por ejemplo, una manzana, una pera, la fruta o algunos tipos de verdura, esos no debemos reducirlos o por lo menos no suponen ningún problema. Es decir, podemos consumir la fruta que consideremos adecuada, que no por ello vamos a suponer, no nos va a suponer un problema de consumo elevado de azúcar. A ver, con tus fotografías, que son apasionantes. En casa yo las he compartido con mis hijos para que entendiésemos todo y para que tuviésemos un debate en casa acerca de la importancia de la comida saludable. Es bueno que compartamos estas imágenes con los chavales, con los niños pequeños. Te lo pregunto sobre todo, Antonio, porque Ujú. desde pequeñitos a veces tengo la sensación de que los niños crean adicción o se les crea adicción con los productos dulces. Lo vemos en el parque y como un Sí, día al cole o al parque no le lleves un batido de chocolate o una galleta que lleve un poco de chocolate, a veces hasta se enfadan. Pero entiendo que eso tiene que ver mucho con adicciones que en el caso de los mayores serían comparables a otro tipo de productos. Y eso no es bueno, que a los niños sí. pequeños les pase eso.
Sí, tenemos que entender que el azúcar es un sabor universal que nos gusta a todos. Es decir, el sabor dulce es muy apreciado y todos desarrollamos tendencia a consumir productos dulces, ¿no? El problema está que Mm, muchas veces se nos altera ese umbral de dulzor. Si desde pequeñito estamos consumiendo productos muy azucarados, el paladar se adapta a esos sabores y cada vez demandas más cantidad para satisfacer esa necesidad de dulce, ¿no? Si tú a un niño pequeño, desde que es bebé, le empiezas a dar productos que están azucarados, pues probablemente desarrolle esa tendencia a necesitar el azúcar para que los alimentos le sepan algo, ¿no? Todos los que son papás más se habrán dado cuenta que tú desde pequeñito le puedes dar un yogur natural a un bebé de 6 meses sí. y generalmente lo acepta, no pone problemas, ¿no? Sin embargo, si das el salto y al día siguiente le pasas de un yogur natural a un yogur de frutas con azúcar, es complicado volver al salto hacia atrás. Es decir, volver al yogur natural es complicado porque su paladar asume que el sabor dulce es lo que espera en el yogur y no solo en el yogur, sino en los alimentos que recibe, ¿no? Y a veces eso hace por ejemplo, le deje de gustar la verdura, porque es un sabor que no tiene nada que hacer si lo comparas con una natilla de chocolate, ¿no? Entonces, al final, que le añadamos azúcar o le demos azúcar en la alimentación de pequeñitos hace que en general tenga un problema en la asimilación, o sea, de los sabores que naturalmente están presentes en el resto de los alimentos, ¿no? Claro, ahora he entendido lo de la verdura. Por eso si a los chavales les damos lasaña de verduras, por ejemplo, como lleva tomate o como lleva bechamel, les estamos engañando y por eso sí que les gusta y decimos, ah, se ha comido la verdura, se ha comido el brócoli con bechamel. En el fondo lo que sucede es que hemos introducido una serie de ingredientes Sí, bueno, pues le dan un sabor que les crea esa adicción. el problema de este tipo de estrategias, de utilizar, enmascarar los sabores para que los niños los acepten, es que es una espiral. Cada vez necesitará ese tipo de enmascaramiento para aceptar las verduras, ¿no? Porque si tú le pones tomate y además esos tomates que son muy dulzones con las verduras, no estamos educando su paladar. Y el problema es que eh, no aprende a comer. ¿Por qué? Porque al final demanda ese sabor dulce y el umbral del dulzor del paladar suyo no disminuye. Entonces, se puede hacer el ejercicio de reducir el umbral del dulzor. Significa que poco a poco tenemos que ir eliminando esos productos súper dulces, ¿no? Por ejemplo, en vez de dar un cacao azucarado, podemos optar por dar un cacao puro y añadirlo a la leche. ¿Qué pasa? Que si se lo damos desde el principio, pues seguramente el niño no lo rechace, ¿no? Acostumbrado a sus cacaos dulces, pues es muy complicado dar el salto a los cacaos un poquito más amargos, ¿no? Pero aún así es una forma de ir reeducando el paladar y si lo hacemos muy poco a poco, muy posiblemente los niños sean capaces de adaptarse a los sabores más naturales, ¿no? Que ya tenían cuando nacieron, ¿no? No es algo que hayan perdido, simplemente lo tienen un poco atrofiado. Llevas años, Antonio, vinculado al ámbito de la nutrición, la alimentación, la salud. Ese consumo de azúcar, este consumo de azúcar desde pequeños, es el que explica que los niveles de obesidad, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Lo tenemos más claro cuando vemos imágenes de Estados Unidos, pero que los niveles de obesidad en los más jóvenes se estén incrementando. El azúcar es tan solo una pieza del puzzle de la alimentación que se lleva hoy en día. Tenemos que pensar que el azúcar se utiliza muchas veces en alimentos ultraprocesados para que tengan un sabor más aceptable, ¿no? Pero no tenemos, o Mm. sea, no es solo el azúcar, ¿no? Sino alimentos ultraprocesados que se les retira el azúcar y se añade edulcorantes, posiblemente también tengan un efecto perjudicial para la salud, ¿no? Es decir, a veces el azúcar va asociado a estos ultraprocesados, pero no solo es el azúcar lo que les convierte en alimentos poco saludables, ¿no? Sino es la combinación. Muchos de los ultraprocesados que se consumen son una combinación de harinas refinadas, azúcares, grasas de mala calidad, etcétera, ¿no? Es al final estamos inundados de productos de mala calidad y el azúcar muchas veces es uno de los elementos que nos llevan a que ese alimento sea poco saludable, ¿no? Pero hay muchos más. Bueno, vaya frase, ¿eh? Estamos rodeados de productos de mala calidad de alimentación. Uf.
Claro, además suelen ser los más baratos. Es decir, cuando nosotros vamos al supermercado podemos comprar una bolsa de magdalenas por 1 euro, ¿no? Y con eso desayuna Mm, un niño o un adulto durante sí. 10 días, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos cuesta un kilo de manzanas? Pues es que no tienen muchas veces comparación, ¿no? Al comer mal es más barato que comer bien. Bueno, con la inflación que nos ha acompañado en los últimos meses, esa ha sido una de Sí. mis preocupaciones reales, ¿no? Más allá de lo que supone para el coste de la vida, esta inflación es que en muchas ocasiones las dificultades económicas se traducen en un esfuerzo por abaratar la cesta de la compra, porque en casa da para lo que da y que acabe repercutiendo en una peor alimentación y, por lo tanto, en una peor calidad de vida para nosotros, pero también para los que viven con nosotros en casa. Claro, es una pena. Al final, los fabricantes tienen que reducir la calidad de sus productos empleando materias primas de peor calidad, ¿no? Y eso incluye también el azúcar. El Ujú. azúcar es un ingrediente muy barato, está en menos de 1 euro el kilo, ¿no? Sin embargo, otros alimentos mucho más saludables son más caros y utilizarlo como materia prima para elaborar esos ultraprocesados hace que se dispare los precios de venta de los productos y hace que a su vez el consumidor no pueda comprarlos o lo consuma de menos frecuencia. Al final, el uso de azúcar hace que sean más baratos y los productores ganen más dinero, ¿no? Al final, en una economía como la que tenemos, el precio de los productos hace que se venda o que no, y eso significa que los productos de peor calidad son más baratos y se venden mejor. Esto es equivalente al, bueno, pues al impacto que tuvo en la sociedad española el rechazo al aceite de palma. Hubo una época en la que, bueno, pues Sí. surgió, no sé por qué motivo, quizás del boca a boca, ¿no? Y al final todos queríamos productos que por favor no llevasen aceite de palma. Algo parecido llega a suceder ahora con el azúcar, quizás de la mano de las redes sociales, ¿no? Que están junto a tu labor, pues ayudando a que estemos más mentalizados acerca de la necesidad de comer sano. Sí, sí, ahora, todo el mundo en mayor o menor medida es consciente que el azúcar, si se consume de forma habitual y abusiva, es un problema, ¿no? Entonces, mucha gente busca alimentos con poco azúcar añadido, ¿no? Pero aquí viene un problema y es que la industria no renuncia a esos sabores dulces y lo que hace es sustituir el azúcar por edulcorantes. Es decir, en vez de buscar sabores menos dulces, es decir, por ejemplo, el yogur, en vez de Ujú. utilizar yogures que añadan menos cantidad de azúcar, lo que hacen es quitar el azúcar y añadir edulcorantes, pero con el mismo sabor hiperdulce muchas veces, ¿no? ¿Eso en qué redunda? Pues en lo que hablábamos antes, el incrementar el umbral del dulzor, y no hay que olvidar que los edulcorantes también tienen algunos problemas para la salud, ¿no? Entonces, la industria se intenta adaptar, pero muchas veces no va por el buen camino. Intenta tomar atajos que tampoco redundan en salud. Ya. Estaba pensando en los edulcorantes, los que hemos padecido diabetes alguna vez, sabemos que los endocrinos nos dicen que no, que con los edulcorantes sigues introduciendo azúcar en el cuerpo. Es también interesante que sepamos algunas, que tengamos claros algunos conceptos o que ante la duda podamos consultar con un endocrino. Claro, al final los edulcorantes, aunque no es azúcar en sí, sí que tenemos que tener en cuenta que aumentan lo que hablábamos, el umbral del dulzor, y tienen otro efecto peor, que es el efecto halo. Denominamos efecto halo a la percepción del consumidor sobre ciertos productos que si percibe Ya. que no tienen un ingrediente perjudicial, aumenta su consumo, ¿no? A lo mejor alguien ve galletas sin azúcar y esas galletas llevan edulcorantes y empieza a consumirlo más frecuentemente, ¿no? En vez de consumir, por ejemplo, una tostada de pan integral, consume esas galletas porque son sin azúcar, ¿no? Y Sí. pasa, da el salto de productos más saludables, como hablábamos antes, por ejemplo, una pieza de fruta en el desayuno, a unas galletas sin azúcar. Como son sin azúcar, puedo comer las que quiera. Y eso no es así, ¿no? Es el denominado efecto halo, ¿no? Y es lo que también tenemos que intentar concienciar a la gente, que no porque un producto no lleve azúcar se considera saludable. Nos vamos a sentir identificados, vamos a hacer todos una reflexión con eso que nos dice. Sé como no lleva azúcar, voy a comer todo lo que quiero. A ver, Antonio, en tu último libro, La vida es más dulce sin azúcar, leo una expresión, el azúcar nos deja exhaustos. ¿Por qué?
Tenemos que tener en cuenta que el azúcar para el metabolismo provoca una serie de reacciones metabólicas, ¿no? Desde una elevación de la insulina, esto hace que a su vez se produzca una reducción del azúcar en sangre porque se retira debido a esa insulina elevada. Eso si se produce de forma habitual, es un problema médico llamado síndrome metabólico, ¿no? Una, Nos acostumbramos, por así decirlo, a tener el azúcar elevado. Eso hace que, a su vez, tengamos mucha cantidad de insulina, que es la hormona que retira Mm. el azúcar de la sangre, y todo eso provoca un síndrome metabólico que hace que estemos más cansados, más fatigados, y a la larga el consumo de azúcar tiene efectos en nuestra energía vital, ¿no? Es decir, si somos grandes consumidores de azúcar, posiblemente tengamos menos energía, lo que para mucha gente esto es una paradoja. Hablábamos de los chavales, de los niños, pero ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa cuando tenemos o queremos, porque nos hemos concienciado, o cuando el médico o el nutricionista nos recomienda que reduzcamos nuestro consumo de azúcar? ¿Cómo educamos el paladar de un adulto? ¿Es más difícil? Es más difícil porque tiene más tiempo de estos hábitos. Es decir, muchas veces si tú le dices a una persona que ya lleva muchos años consumiendo este tipo de productos, que tiene que quitar, por ejemplo, las galletas del desayuno, te dice, bueno, ¿y qué desayuno yo ahora? ¿No? Es como si el azúcar Sí. fuese la única opción de desayuno, ¿no? Y si tú le das otras opciones, empiezan a buscar excusas, ¿no? Le dices, pues mira, puedes, no sé, desayunar una tortilla francesa. Y te dices, sí, hombre, voy a madrugar para hacer y luego fregar la sartén. Y al final es Ya. un diálogo interno que tienen para volver a lo cómodo y lo rico, ¿no? Las galletas en el desayuno, ¿no? Entonces, eso hace que tenga que tomar una decisión muchas veces drástica, ¿no? Es decir, voy a reducir el azúcar y aunque sea una locura, lo voy a quitar completamente. Hay gente que lo ha hecho así y le ha funcionado. Otros prefieren hacerlo poco a poco, ¿no? Me voy quitando un poquito de azúcar de aquí, otro poquito de allí, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que muchas veces la decisión está en la compra, no en el momento de consumo. Es decir, si tenemos unas galletas en casa de chocolate, pues siempre habrá el momento de consumirlas, ¿no? Nos podemos despertar de la siesta, por ejemplo, con unas ganas de algo dulce, vamos a abrir el armario, vamos a coger esas galletas y muchas veces nos va a costar parar. Entonces, el consejo que podemos dar es, eh, hagamos el esfuerzo de no comprar estos alimentos y tenerlos en casa, ¿no? Es decir, evitemos comprar ultraprocesados cargados de azúcar y tenerlos en casa por si un día nos apetece. Si un día te apetece, pues seguramente puedas ser capaz de consumir algo dulce, pero a lo mejor fuera de casa, no sé, si te vas a un restaurante, pedirte esa tarta tan rica de queso que tienen en el menú, ¿no? Ese tipo de excepciones podemos considerarlo adecuadas, ¿no? Pero el problema está en consumir a diario un montón de productos de estos que encontramos en los armarios de casa. Porque al principio tú nos decías, a ver, se recomienda consumir azúcar equivalente a 4 o 5 terrones, ¿no? Aproximadamente al Sí, día. ¿Eso, aproximadamente. ¿Eso a qué equivale? ¿Eso equivale a la onza de chocolate que nos tomamos después de la cena o después de la comida? ¿Eso equivale a las 2 galletitas del desayuno? Para que lo aterricemos un Sí. poco, ¿a qué equivalen esos Bueno, terrones? La recomendación siempre es cuanto menos azúcar mejor. Los 25 gramos, que son los Ujú. 5 terrones que más o menos estamos hablando, 5 o 6 terrones, Sí. podría ser un límite superior, ¿no? Pero cuando menos mejor. El problema está que muchas veces desconocemos cuánto azúcar llevan los productos, ¿no? Porque a lo mejor en productos muy obvios, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una onza de chocolate viene muy claramente si consumimos un chocolate de 85%, el resto, el 15% restante es azúcar, ¿no? Pero hay otros alimentos que somos incapaz incluso de intuir el azúcar que lleva, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tomate que hablábamos antes, una salsa de tomate, no vamos a saber nunca cuánto lleva, a no ser que seamos capaces de interpretar las etiquetas, ¿no? Y eso es algo que siempre recomiendo, aprender a leer la lista de ingredientes en la información nutricional, ¿no? Y en el libro hago referencia a esto, cómo leer una etiqueta. También pongo una guía de compras, es decir, hago un recorrido virtual por el supermercado y digo por cada estantería qué productos son los más adecuados, cuál debemos dejar, ¿no? Y eso creo que ayuda bastante, ¿no? Es decir, el ejercicio de saber leer la etiqueta y saber de elegir el producto cuando estamos en el supermercado, creo que es vital y creo que todo el mundo deberíamos aprender.
Bueno, pues hay más recomendaciones en La vida es más dulce sin azúcar. Solo un apunte más, Antonio. Antes citaba las redes sociales. Están jugando a favor de la alimentación saludable. Las grandes empresas de distribución entienden que ahora accedemos a más información a través de las redes sociales y se conciencian un poquito más o velan más por nuestra salud. ¿Tú cómo lo ves? Las redes sociales tienen una labor excelente, ¿no? Para la hora de divulgar, pero también nos encontramos con que muchas veces tenemos demasiada información y buscamos y por un lado encontramos que información muchas veces que es confusa, ¿no? Por un lado te dicen que la fruta es saludable, por otro lado que tiene mucho azúcar, por otro lado te dicen que endulzar un donus con pasta de dátiles y si lo haces en casa es ideal, por otro te dicen que este tipo de repostería casera sigue teniendo azúcar. Al final, muchas veces el consumidor tiene un cacao horrible, ¿no? Es súper complicado saber separar el polvo de la paja en redes sociales, ¿no? Entonces ahí siempre recomiendo lo mismo, buscar muchas fuentes, tener capacidad de lectura comprensiva, saber muy bien a quién sigues, ver si la persona que te divulga tiene intereses ocultos, ¿no? Porque si el divulgador que te dice que esto es saludable vende un producto basado en lo que él dice, pues a lo mejor no tenemos que darle tanta validez a sus recomendaciones, ¿no? Hay que saber muy bien el interés del que está detrás de esas recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer que nos acompañes. Esta conversación, esta charla, nos sirve directamente de guía para entender cómo llevar una vida más saludable, cómo podemos prescindir del azúcar, dónde está el azúcar, más allá de que todos nos vamos a leer tu último libro. Sí que me gustaría que antes de que te despidamos nos recuerdes a todos los oyentes dónde pueden encontrarte y cómo pueden conseguir tu libro que acabas de publicar. Pues mira, en redes sociales seguro que me encuentran en la mayoría, Twitter, Instagram, TikTok. Si buscas por sinazúcar.org me encontrarás. Y respecto al libro, igual, se llama La vida es más dulce sin azúcar. Se puede encontrar en la mayoría de librerías online y en tiendas físicas. Y si al final compran el libro y deciden leerlo, les invito a que se pongan en contacto conmigo y me cuenten su experiencia. Recibo todos los días comentarios de gente que ha reducido el consumo de azúcar y cómo ha mejorado su salud. Y eso para mí es la energía que me da para seguir divulgando, ¿no? Con todos los comentarios que recibo de gente que mejora en su día a día, carga las pilas y hará que sigamos divulgando por mucho tiempo los perjuicios del consumo de azúcar. Pues gracias por divulgar tanto, Antonio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, espero que este nuevo programa haya sido de vuestro interés y ya sabéis, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Voces Activistas.